Y bueno, pues para esta noche nos propusimos hacer una conversación, tener una conversación en donde podamos hacer un recorrido sobre algunos momentos y proyectos de la obra de Saúl, y en esa conversación ir tejiendo una serie de intereses y referencias y problemas a los que Saúl está respondiendo, con los que está trabajando, para llegar al presente. Saúl acaba de inaugurar una exhibición individual en Salón Gallos, a donde planeamos ir después de la charla. Están todas invitadas y después tienen deseos y quieren acompañarnos. Creo que justamente la posibilidad de ver la obra en persona después de la charla puede ser algo muy rico. Entonces, bueno, voy a hacer una breve presentación formal de esta noche para quienes no conozcan a Saúl y para quienes sí también. Bueno, no me presenté yo también, perdón. Yo soy Paola Santoscoy y soy parte del equipo de TAE, en TAE Arte, y bueno, estoy colaborando con esta iniciativa y siendo parte de este proyecto. Saúl Villa es artista visual, docente y gestor cultural con formación en técnicas gráficas en Londres y Barcelona. Ha expuesto en la Bienal de La Habana, el Museo Carrillo Gil, el Museo Experimental El Eco, la Casa Luis Barragán, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Museum der Moderne de Salzburgo. Fue director de Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y director de Desarrollo Cultural de Sede Culta. Su obra está en colecciones públicas como las del MUAC, el Museo de Arte Moderno y la Fundación Colección Televisa. Su investigación abarca lo pictórico, la enseñanza del arte y las políticas públicas en el ámbito cultural. Gracias, Saúl, por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Paola. Gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todas y a todos, a todes por estar aquí. Gracias a TAE también por abrir este espacio que ya lleva ya una buena casi 2 años. Casi 2 años de estar funcionando. Ya se vuelve como un hito mensual. O sea, hay que regresar aquí siempre es interesante ver qué es lo que se va a presentar aquí, ¿no? Bueno, ya me eché la primera guayaba, pero bueno, espero cumplir con la expectativa de todos los demás, ¿no? Gracias. En fin, pues vamos a hacer una especie de recorrido genealógico que tiene que ver con lo que presenté o que se está presentando en Salón Gallos, ¿no? Esto es como ya dijo Paola, un recorrido por varios episodios de mi trayectoria de proyectos y trabajos que he realizado y que yo considero que de alguna manera abonan a la idea que podemos ir y ver hoy en vivo y a todo color, que es como creo que se debe ver la pintura, ¿no? Titulamos esta charla Todas las imágenes. Sí. Como una provocación para hablar sobre pintura, pero de la relación entre la imagen y la pintura. Y en este recorrido, el punto de partida, si podemos pasar a la imagen, por favor. Decidí... No te saques de onda, me dice, porque era otro, pero... No, es que al final cambié el inicio porque este es... tú perdones. Íbamos a empezar con otro proyecto que es el que viene después de este, pero a la hora de estar haciendo el PowerPoint apareció y me acordé de este otro que también tiene
la característica de abordar la cuestión y la relación de la imagen y la pintura, y en este caso parte de una serie de 8 grabados que hice, que son 8 stills de una película que existe en un campo de pruebas nucleares en Estados Unidos en 1958, en donde se ve una casita que se barre, explota una bomba atómica y vemos cómo desbarata la casita, ¿no? Y estos son 8 stills hechos en grabado, en aguatinta, y que de alguna manera también, digamos, originalmente yo soy grabador y la cuestión de la gráfica y la reproducción pues son algo que va de la mano, y creo que es algo que también ha alimentado, digamos, las ideas que yo, digamos, abordo en la pintura, ¿no? Si nos da la siguiente, por favor. Sí. Uno de los estilos, o sea, yo iba viajando, tal vez a veces ponía los 8 grabados y pintaba, hacía el mural efímero, digamos, de la última imagen, que es la casa ya desbaratada, que debe tener, digo, era de dimensiones variables porque se ejecutaba para el sitio en el lugar más conveniente y luego pues se borraba, ¿no? Y si nos das la siguiente, por favor. Y aquí vemos a los operarios de la sala de exhibición. En este caso fue en el 2004 en San Luis Potosí, y yo les daba las instrucciones y ellos pintaban. Había un sistema para poder pintar los cuadros, los stills, y se hacía esta exposición. Además, bueno, y por eso la agregué, aborda un tema que ha sido recurrente en mi práctica, que es la tecnología, específicamente la tecnología de guerra y el paisaje, ¿sí? Que ha sido algo que ha ido apareciendo a lo largo de mis trabajos paisajísticos especialmente, ¿no? Entonces ahora sí, la siguiente, y esa sí es la primera. Okay. Y que bueno, sí, pues era en inicio el punto de partida, y qué bueno que agregaste eso otro, porque creo que justo abona a todos los temas que hay aquí. Este es un proyecto que hizo Saúl para el Museo Experimental El Eco en 2006, cuando recién el museo había reabierto ya como parte de la UNAM. Y aquí lo que es muy interesante es que es un proyecto sobre pintura, sin ser pintura, y directamente, digamos, ahorita que nos platique cómo está hecho, pero también es un proyecto sitio específico, hecho para este lugar en diálogo con esta arquitectura, y es algo que también va a aparecer en otros proyectos en adelante, y siempre sucediendo de manera distinta, ¿no? De alguna manera algo cambia, pero las preguntas, digamos, regresan, pienso en ese sentido. Sí, digamos, se va entretejiendo a lo largo, digamos, vamos a hablar de una trayectoria de aproximadamente 20 años, con la excepción de un trabajo que viene más adelante, que fue hace más de 30 años, ¿no? Que tiene que ver, que tiene una cierta semejanza formal con lo que vamos a ver en Salón Gallos, ¿no? Y que prefigura de alguna manera ese trabajo. Pero en este caso son 2 murales que están hechos de píxeles de papel. Cada uno tiene 9,882 cuadritos de papel y están pegados al muro con un pedacito de plastilina tac, ¿sí? Y si nos das la siguiente, por favor. A mano izquierda pueden ver la caja, que es como el archivo del cual se lee la imagen
del mono que está en la máquina de escribir. La idea, digamos, vamos a decir, la idea, a mí me pidieron en el ECO que hiciera algo experimental, que si iba a hacer algo al muro, que fuera algo experimental, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a jugar al experimento formal. Y me acordé de un teorema que se llama el teorema del mono, que postula que si un mono lo dejas tiempo infinito en una máquina de escribir, es un teorema que formula un francés a principios del siglo XX, no me acuerdo de su nombre. Eventualmente escribirá las obras de la humanidad. Digo, esta es una idea que han retomado otros artistas, ¿no? Como Borges en su Biblioteca de Babel. Y, bueno, en fin, ahí como es una idea que luego uno se topa con ella, ¿no? En donde todo existe con anterioridad, ¿no? O en potencia. Entonces, de alguna manera, el título de la conversación de hoy sale de esta circunstancia, ¿no? Porque junto con los dos murales había una simulación en una computadora que colocaba en el mismo tipo de parrilla, ¿sí? De 81 por 122, en la misma resolución, que es una resolución baja, todos los colores en todos los lugares, ¿sí? Y la máquina iba colocando y haciendo esta solución. Entonces, eventualmente, si uno lo dejaba correr suficiente tiempo, pues empezarían a aparecer eso que llamamos imágenes, porque parecen algo, ¿no? Y que nosotros podemos, o que nosotros designamos como imagen, ¿no? Que es, bueno, en este caso un chango con una máquina de escribir, pero más importante para mí era el hecho de que en ese emparrillado, digamos, todas las imágenes existen con anterioridad, ¿sí? Simplemente porque es posible, ¿no? Es posible hacer todas las combinaciones de colores y sitios, y por lo tanto todas las imágenes existen previamente, ¿no? Y eso pues nos recuerda un poco y plantea un poco nuestra condición de desarrollar nuestra existencia dentro de un mundo digital. Navega por distintos sistemas, etcétera, ¿no? También, sí. ¿no? Decías que todas las imágenes, en hablar de todas las imágenes, todas las imágenes son iguales, ¿no? Sí. Lo que importa es cómo respondes a ellas. Exacto. Pero me interesa un poco que ahondes pues sí, en eso. si partimos del hecho de que todas las imágenes ya existen, en realidad todas las imágenes tienen el mismo valor. Por lo tanto, pone al artista o a la persona que quiere, digamos, manejar esa imagen, que eso, pues los artistas visuales hacemos, ¿no? Ante la disyuntiva de decir, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo hago para que esta imagen tenga el valor que yo necesito que tenga? ¿Y cómo lo voy a circular? ¿Y de qué manera lo voy a presentar dentro de mi circunstancia para que tenga, digamos, una vigencia y que yo pueda, en último de los casos, decir, bueno, pues esto es arte, ¿sí? Y entonces, pues resulta, en mi opinión, que bueno, la imagen solo es una parte de lo que podemos hablar nosotros los pintores como una parte muy importante, pero es solo una parte de aquello que a mí me interesa como la pintura, ¿no? ¿Sí? Paralelo a esto, y añadí unas imágenes ahí, empecé a experimentar con encontrar imágenes de manera aleatoria en la internet. Tenía yo un sistema ciego, ¿no? Abría un libro, le ponía
O sea, cerraba los ojos, ponía el dedo en una página, metía la palabra al buscador, el buscador ponía imágenes, luego movía el cursor sin ver la pantalla y donde quedara el cursor yo escogía la imagen, ¿sí? Entonces hice mi colección de imágenes y empecé a pintarlas, ¿no? Porque, pues bueno, pues todas son valiosas, pues igualmente. todas son valiosas, todas tienen el mismo valor. Sí. Y bueno, pues digo, hasta cierto punto. Sí. Y el cuadro de la derecha, perdón. Sí, de la derecha para ustedes. Sí se hizo, los otros quedaron en proyecto, ¿no? Si nos das la siguiente, por favor. Bueno, este es un trabajo de 1993 hecho en el Exteresa Arte Actual. Y fue la primera vez que yo experimenté, ahora sí, saliéndome de mi espacio de pintura con una instalación que hice en colaboración con un poeta uruguayo que se llama Roberto Echavarren. Y hicimos una serie de textos y en la nave principal, no sé si conozcan Santa Teresa, en la Ciudad de México, que es una nave, debe tener 20 metros de alto y unos 40 o 50 metros de largo. Colgaba en la pieza principal, era una cabellera azul eléctrico de ese color, de estas fibras, ¿no? La instalación abordaba en su momento, creo que temas de alguna manera novedosos, ¿no? Como la deriva del género, porque todo estaba centrado en la imagen de los rockeros glam y de cómo habían, digamos, armado toda su parafernalia de identidad a partir de signos aparentemente femeninos, ¿no? Sin ser femeninos. Entonces eran rockeros y la imagen del rockero era esta cosa de cabellos largos, lujosos, preciosos, ropa increíble, etcétera, ¿no? Si nos das la siguiente, por favor. Aquí hay una serie de objetos, porque eran cientos de objetos dentro de este espacio, ¿no? Y todo se centraba un poco en estas detalles, pues, de vestimenta y de como signos, ¿no? Y yo diría de composición también, ¿no? Creo que sí hay un sentido de composición que dialoga con la pintura. No sé si hace algo que sucedió también como a posteriori, ¿no? Bueno, en verlo en retrospectiva, pero creo que hay ahí algo interesante cuando lo ves desde hoy, ¿no? Como regresar ahí. Haciendo el trabajo que estoy realizando hoy día y en retrospectiva, me acordé de manera muy vívida de la exposición, de la instalación, por todo el uso de las fibras y de cómo recorrían el espacio y de alguna manera cómo eran esas fibras las que sostenían, digamos, realmente el contenido de aquella instalación. Digo, ya 30 años de haberlo hecho, digo, bueno, pudo haber sido muy diferente, pudo haber sido solo la cabellera, ¿no? Y hubiera sido, nada, mejor, yo qué sé por qué, pero, digamos, uno tiene la oportunidad luego de resarcir esa posibilidad de oportunidad perdida, ¿no? Y creo que, bueno, a la vuelta de 30 y tantos años, pues creo que estoy encontrando ese asunto, ¿no? Y como apunte, esta instalación se llamaba Oír no es ver. Oír no es ver, sí. Sí, porque tenía que ver con la música, etcétera, ¿no? Digamos, ya como
como evolución de la pieza del eco, podemos ver en las dos fotos de arriba, es la pieza que llevé a la Bienal de La Habana en el 2013, creo. ¿Sí? Y no sé si alcanzan a ver, es un mural también de cuadritos de colores. Me ayudó, por cierto, Vanessa, que anda por aquí. Me acuerdo que me ayudó a... ¿Dónde anda? Ah, hola. Me ayudó ella a configurar la cajita, etcétera. Y es una pieza que también en ese momento, bueno, no sé por qué, había como una especie de interés fuerte en el arte relacional que se discutía mucho en ciertos medios. Entonces aproveché para hacer mi comentario que si ven en el lado derecho, bueno, si ven en la imagen, hay un señor con una camiseta color de rosa y yo regalé 60 o 70 camisetas color de rosa y como para que los que la portaran me ayudaran a completar la pieza, ¿no? Como que ellos eran los que me estaban dando el poder de realizar esa pieza, ¿no? Porque la imagen son unos trabajadores moviendo una roca. Entonces, el espectador es el que hace la pieza, ¿no? Y una pregunta, en el caso del eco, el tamaño de ese mural, Ajá. lo determinaba mucho el espacio. Sí, lo hice al tamaño. En el caso de La Habana, ¿cuál fue la situación? Pues me dijeron, hay un muro más o menos de este tamaño y Okay. lo hice adecuado a ese tamaño entre dos pilares que había puesto. Después, abajo, es otra pieza ya más pictórica, vamos a llamarle así, que se llama, era una colectiva que hicimos, un grupo de amigos pintores, en el 2009, en Academia 14 en la Ciudad de México, que es un edificio que está enfrente del Museo Cuevas, una casa barroca, en donde no sé si del lado izquierdo pueden visualizar que hay un mural. Ese mural es de Flavio Garciandía y a través de la puerta pueden ver un punto color de rosa. Y yo lo que hice fue en toda la casa, si había un pilar o así, había dos límites, yo en el centro ponía un disco color de rosa y entonces llené toda la casa de discos, eran como 29 o algo así. Entonces, para donde sea que voltearas, el disco, siempre te encontrabas un disco color de rosa que de alguna manera te seguía o te vigilaba, ¿no? Y que interrumpía de alguna manera el trabajo de los colegas, ¿no? Y que es casi un ejercicio retiniano al estarlo viendo tanto, digo, esta no la vi en persona, pero imagino como en ese recorrido y con un color tan chillante también, o estridente, ¿no? Que es algo que también vuelve a aparecer como en esos puntos y situándote en relación a la arquitectura. Y también me platicabas que están hechos al fresco, ¿no? Lo cual creo que es un detalle importante. El dueño de la casa. ¿Sí se oye aquí? Sí, está fallando. ¿Sí se oye? Más cerca. Ah, es que creo que ya no oigo yo. El dueño de la casa nos pidió que no usáramos vinílica, nada de eso, sino... Sí, ya falló, ¿verdad? Sí, aquí está. Sí. Que usáramos cal y algún pigmento que pudiéramos después retirar, porque el dueño de la casa estaba restaurando la casa con todas las digamos, reglas de la restauración, ¿no? En el caso de la derecha,
a la izquierda es el de Flavio García y a la derecha es un mural de Ilan Lieberman, que lo que hizo fue pintar uno de esos anuncios del Partido Verde de cuando anunciaban que ellos pondrían la pena de muerte, ¿no? Era como no sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver, ¿verdad? Bueno, no sé, bueno, en fin. Creo que es de muy baja resolución la imagen. ¿Nos regalas la siguiente? Bueno, este es otro mural de papel. Este ya lo realicé aquí en Mérida. Bueno, lo pinté en Mérida, aunque era un proyecto para el Anahuacalli en el 2008. Un proyecto que hicimos muchos amigos también, que se llamó Elefante Negro. Y en el Anahuacalli guardan los bocetos del mural del Hombre en la Encrucijada de Diego Rivera. Y entonces yo hice una especie de restauración del mural en blanco y negro, ¿no? Porque me encontré por ahí alguna foto del Rockefeller Center en blanco y negro y me pareció que venía al caso, ¿no? Entonces está pintado a mano, son como 50,000 píxeles, ¿no? En papel que también se ponen y se quitan, ¿no? Y esto fue, sí, en el 2008, ¿no? Y que, digamos, todos estos proyectos son bastante cercanos en fechas, ¿no? En realidad es como 2006, 2009, más o menos, lo que estuvimos viendo y que, bueno, que está aquí hoy. Y este proyecto de la Nahuacalli me parecía muy interesante mostrarlo también, porque es, digamos, el mismo problema que el problema en el sentido, ¿no? de pregunta, que el mural del Museo Experimental El Eco, sin embargo, lo resuelves formalmente distinto, ¿no? Hay también ya un gesto de pintar sobre esos píxeles que es diferente y que en la sí, en está la hecho a hechura mano. se siente, ¿no? Me imagino Está hecho a mano. Se percibe distinto. A diferencia, digo, y ahí podemos empezar a hablar de diferencias entre o particularidades de eso que llamamos pintura, que siempre es algo que la mano, por mucho que los pintores quieran desaparecerla, que muchos han querido desaparecerla, se hace a mano, ¿no? O sea, es una... pero digo, esto es algo que los pintores hacen de manera constante, que es como reprimir ciertos aspectos de la práctica pictórica, pero para que se rebelen también, ¿no? Hay una especie como de acción paradójica, ¿no? Entre más reprimes algo, aparece, ¿sí? Y esto es algo que en este caso, como está hecho a mano, pero la imagen originalmente es una fotografía, pero en fin, podemos empezar a hablar de una especie de tensión entre imagen y pintura, ¿no? Que es algo que hoy día a mí me parece súper interesante, ¿no? Y algo que me interesa mucho realizar en el trabajo, ¿no? Y bueno, y en estos proyectos en particular creo que es esa relación de la que hablas, pero también el espacio y también la arquitectura, ¿no? O sea, claro, que sí. siento que en esas instalaciones pictóricas o como les llamemos, hay también la relación con el espacio muy marcada. Sí, y sobre todo hay una idea de el uso del espacio público, en donde de la misma manera que el espacio de la galería con los murales de al principio que les enseñé de la casita que desaparecía, estos son murales que ocupan temporalmente, no dejan ninguna huella, no hay que restaurar nada, hay que colgarlos y descolgarlos, se guardan en una cajita,
se pueden volver a poner en otro lado, el espacio público queda limpio de polvo y paja, que creo que es como los artistas debemos tratar el espacio público. O sea, creo que ya, no sé, un mural más en la vida, yo no sé si pueda haberlo, ¿sí? Sí. Digo, no tienen sentido, pues. Tuvieron sentido en un momento, creo que ya no. O sea, pasando la crítica ya de los últimos 30, 40 años, pues no hay manera de plantear un mural y que digas, bueno, esto, o sea, ¿por qué tenemos que ver eso? ¿No? En fin. Pasemos Sí. a la siguiente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, entonces llegué a Yucatán, ¿sí? Sí. Llegué a... este es el primer trabajo que desarrollo ya viviendo aquí, afectado por la circunstancia de estar en la península y con un interés en abordar cuestiones de paisaje y pues son nubes, o sea, las nubes en Yucatán son muy protagónicas. Yo creo que son como el 85% del paisaje, ¿no? Algo así, no sé si hay que hablar de porcentajes. Es un porcentaje alto de paisaje aquí. Digo, es altísimo el porcentaje de paisaje que ocupan. Y bueno, me interesó mucho poder como explorar un poco esta cosa contemplativa de la pintura, de cuando vemos las nubes y nos figuramos cositas ahí arriba, ¿no? La pareidolia que le llaman, ¿no? Y de cómo, pues bueno, es una pregunta que los pintores, o una que yo creo que siempre estamos queriendo que el espectador le dedique un poquito más de tiempo a lo que proponemos, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo. Y entonces digo, bueno, pues si son nubes, a lo mejor se quedan viendo a las nubes, ¿no? Digo, si lo hacen o no lo hacen, pues ya en fin, está por demás, pero la posibilidad está latente, ¿no? ¿Sí? Y en la medida que está latente es posible. Y por lo tanto, pues yo hago eso, ¿no? Y entonces, y abre ciertas posibilidades, ¿no? Y ciertas características de cómo ver eso que uno está haciendo, ¿no? Sí. Y yo creo que pensaba ahorita cómo, en particular las nubes, o bueno, el cielo con las nubes, pintar eso es una manera de hablar del paisaje de manera efímera o de su constante cambio, que muchas veces quizás otros paisajes pensamos que son así, pero son siempre cambiantes. Y bueno, eso, las nubes creo que tienen también esa característica. Perdón. Sí, pues, yo puedo. Pues sí, las nubes desaparecen. Sí. Las nubes desaparecen y aparecen otras, ¿no? Y siempre es un espectáculo. Aquí es un gran espectáculo, ¿no? Y no sé si entró o no, ya me confundí, la imagen de Casa Barragán después. Sí, ahorita viene. Porque creo que ahí podemos hablar de eso. A ver si no se me olvidó ponerlo. A ver. Si no, lo platicamos. Pero... Sí. Aquí, y si nos enseñas la siguiente y regresamos. Sí, aquí es un retrato. O sea, yo he hecho decenas de retratos. Me gusta mucho. Creo que la pintura hace muy bien ciertas cosas.
entre ellas hace muy bien, es muy padre, o sea, la pintura, o sea, cuando vemos un buen retrato pintado es una cosa extra, o sea, muy especial, ¿no? Me parece que es algo, que es una actividad o sea, un género de la pintura que siempre puede ser muy interesante, ¿no? Entonces, si regresamos a lo anterior. Sí. Bueno, en este caso volví al paisaje yucateco o local, pues de la península, bueno, yucateco de esta parte, pues porque no toda la península es igual, que tiene, ya viviendo aquí te das cuenta que hay muchísima diversidad de paisajes y de características, ¿no? Pero empecé a hacer retratos de piedras, o sea, pero la intención era netamente retratística, ¿sí? Yo tenía mi piedra y tenía mi lienzo y así como hacía yo mis retratos o hago mis retratos, hacía yo el retrato de la piedra, ¿no? Y digamos, si están pintados de alguna manera un poquito expresionista, como para tener y aludir a esa posibilidad de que la piedra tiene como una vida, ¿no? Una vida larga, ¿no? Comparada con la nuestra, de millones de años, pero es más lenta simplemente, ¿no? Y entonces, pues las piedras son como los personajes del paisaje yucateco, ¿sí? Pues sí, las vemos por todos lados, ¿no? Y son increíbles, o sea, las albarradas, yo qué sé, digo, todo eso que se vuelve, empieza a ocupar un espacio en el imaginario, pues muy fuerte, ¿no? En fin, entonces hice esta serie de retratos de piedras que además son muy diversas, ¿no? Son muy peculiares, no todas son iguales, ¿no? Pues sí, a ver, la siguiente y la siguiente. Ah, aquí está, sí. Bueno, esta es otra serie paisajística, vamos a decirle, en donde aquí, digamos, se relaciona más con esta investigación en la búsqueda de imágenes en la red, en donde a mí me permite proponer hacer una serie de paisajes que aparentemente son como convencionales de bosque o de prados o lo que sea, digamos, buscando también que el espectador se quede un poquito más de tiempo viendo aquello. Lo que hice fue buscar imágenes de francotiradores en camuflaje que están escondidos en la naturaleza y la característica es que en todas esas imágenes, era una serie como de 25 cuadros, hay un francotirador con un fusil ahí escondido, digamos, esto un poco tramposamente se anunciaba y entonces la gente empezaba a buscarlo. Al pasar la vista sobre el cuadro, buscando el francotirador, digo, bueno, pues ya vieron el cuadro, ¿no? Digo, por lo menos dedicaron unos 5 minutos o 10 minutos más a ver eso que está ahí y a lo mejor pueden empezar a pensar, digamos, un poco más lateralmente sobre la superficie pictórica, yo qué sé, aquello que uno busca a la hora de hacer cuadros, pues, ¿no? En fin, es como dar una entrada falsa. Que siento que es lo que pasa con la representación también en las imágenes, los proyectos que son imágenes pixeleadas, imágenes también como un poco fuera de foco, o sea, buscar la forma, el tratar de situar esa imagen y entonces como dices, ya la vi, ¿no? Ya la entendí, descifrar eso, ¿no? Y aquí me parece
súper interesante cómo entra la violencia o en potencia, ¿no? En un paisaje, después de Sí. haber estado viendo las nubes, de ver estos paisajes que podemos pensar son más apacibles. No siempre lo son, ¿no? Sí, esto lo podemos relacionar con el primer proyecto, aquel de la casita que explota, ¿no? En donde hay un elemento tecnológico de guerra incorporado al paisaje de manera escondida, pero que, pues bueno, habla un poco también de la violencia en las imágenes o de la imagen. Digamos, hay un poquito un juego metafórico ahí, pero digo, es posible pensarlo, ¿no? Entonces, si nos das a la siguiente. Bueno, me salté lo de Barragán, se me pasó. Hay otro proyecto que hice en la Casa Barragán, que también ahí digo, es fácil platicarlo, es bonito, pero bueno, lo que hice, me invitaron a hacer un proyecto ahí. Lo que decidí hacer fue utilizar la casa como una especie de visor, en donde a través de 13 ventanas yo lo que pintaba era lo que se veía en la ventana y luego exhibía el cuadro a un lado, ¿no? Y estuvo pues el tiempo que estuvo la exposición, ¿sí? Y entonces había un cuadro en el comedor, en la biblioteca, en la recámara, etcétera, ¿no? Y entonces la casa estaba llena de mis cuadros y la ventana por la cual se veía la imagen que estaba pintada, ¿no? Como para también hablar de esa relación entre vamos a decir, lo real o lo que está ahí y la representación y, en fin, todo ese lío que está alrededor de la pintura, ¿no? Y que creo que en el punto en el que está ese proyecto es también previo a venir a Yucatán. Exactamente, sí. Y son pinturas en las que empieza a aparecer el cielo y el paisaje. Exacto, también sí. de manera más prominente. Y Sí, por eso era digo, el jardín. bonito hacer ese paso. Hay ¿no? como vegetación y hay si han estado en el Museo Casa Barragán, la azotea es como una ventana al cielo y ahí había un cuadro. En fin, digo, había una serie de temas que yo luego voy recuperando, ¿no? Sí. Ahora, digo, esto es algo que hice durante la pandemia. Justo antes de la pandemia estaba yo dilucidando cómo sería un cuadro para el fin de los tiempos, ¿no? Sin color, sin imagen, sin composición, sin luz, o sea, sin nada, ¿no? O sea, digo, ¿cómo sería ese cuadro? Y bueno, tenemos aquí del lado izquierdo, hice una serie muy larga de monocromos, como 60 de ellos, en donde lo que fui haciendo fue con veladuras en un orden amarillo, anaranjado, rojo, violeta, azul y ya, ¿no? Son 6, ¿no? Y entonces, no se ven porque pues, es imposible la resolución, ¿no? Pero tienen 80 plus veladuras y al final sale un color como extrañamente pardo y unas craqueladas ahí, en fin. Y era un poco lo que hace un momento yo les comentaba, tratar de reprimir toda esta, digamos, parafernalia o atributos de la pintura, tratar de reprimirlo al máximo y ver qué es lo que sucede, ¿no? Pues al final de cuentas, pues bueno, te queda un cuadro, ¿no? Pero parece ser que lo que me gustó mucho es que son cuadros que
o son cuadros que de un momento a otro van a ser pinturas, pues, pero es como el momento previo. Sí, me gusta la idea de pensar que son cuadros en potencia, tienen todos los elementos ahí, pero aún no son visibles, ¿no? Y bueno, hay los monocromos clásicos, ¿no? En este caso, los RGB, ¿no? Rojo, verde y azul. Son los colores de la computadora, ¿no? Lo que nos, así como Rodchenko hizo sus primeros monocromos que eran rojo, amarillo y azul. En ese momento, tecnológicamente, esos eran los colores que se suponía eran los primarios. Hoy día, pues tenemos estos, ¿no? La computadora es la que rige cómo componemos nuestros colores. Son los colores de la luz, porque la computadora usa luz. Entre medio hay el cian, magenta, amarillo y negro, que es muy siglo XX, ¿no? De la tecnología de reproducción. En fin, son, digamos, nuestros colores básicos tienen una relación histórica, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Y ya para terminar, o sea, queda uno más. Bueno, sí. ¿Sí? Sí, ¿Quieres sí. decir algo? Sí. No, perdón. No. Hablo demasiado. Qué bueno. No, quería que nos hablaras un poco de la técnica en sí. Ahorita que estabas justamente hablando de estas capas, de estas veladuras, es óleo y eso creo que es una decisión también muy específica, como un poco el porqué de la técnica y también cómo estos distintos proyectos pues suceden en tiempos distintos. Que hablabas, pues realmente el tiempo que toma en secar cada capa, etcétera, pues. Bueno, ahí hubo la feliz circunstancia de la pandemia, pues, de la pandemia. Bueno, afortunado, digo, para tener tiempo, porque empecé antes de la pandemia, luego apareció la pandemia, o sea, fue de alguna manera sorpresivo, pero a pesar de que no se acabó el mundo, pero o se acabó de una manera, ¿no? Como siempre se va acabando, ¿no? Y pues nada, el uso del óleo, digo, yo no he pintado más que con óleo desde siempre, porque pues son los colores más bonitos, la verdad. Los pigmentos más vivos. Me gusta la materialidad en este caso. Creo que el óleo permite realmente, así como hablaba yo de las fibras de la cabellera azul eléctrica, el óleo es capaz de soportar contenido, digamos, ¿no? Me gusta la idea de esta pasta como un poco, pues que viene en un tubito hoy día y la embarras y es muy simple toda la acción pictórica, ¿no? Son gestos manuales no muy, bueno, en mi caso no muy, digo, hay casos muy expresionistas, ¿no? Yo no lo soy, muy contenidos y eso permite que uno pueda dotar de contenido esa superficie, ¿sí? Y creo que el óleo pues también ayuda en eso porque abre el espectro de colorido, textura, luz, etcétera, ¿no? Digamos, uno tiene sus predilecciones, ¿no? Digo, entiendo que a otros les gusten otros materiales, ¿no? Pero, en fin. Gracias. Y este es el primer cuadro que hice con el tema del enredo, ¿sí? Que es el proyecto que se está presentando en Es lo que Salón vamos Gallos. a ir a ver, todos están invitados a Salón Gallos. Este fue el primer cuadro que hice y
después de hacer los monocromos, que era algo muy, digamos, extremadamente contenido, este es como el reverso de la moneda, en donde hay muchísima actividad gráfica o de, pues, de recorridos, y es como un poco infinita. Pero para mí tienen como una, digo, aparte de el valor paisajístico que lo tiene de primera instancia, me gusta pensar en estos enredos como una metáfora de nuestra vida hoy en día, en donde pues todo es un poquito complicado, ¿no? Y digamos, la posmodernidad, o cuando se hablaba de la posmodernidad, hablaban de la caída de las grandes narrativas. Bueno, creo que ya hay polvo de aquello, o sea, no hay grandes narrativas de nada, hay fake news, hay TikTok y hay... sí, o sea, vivimos como en esta especie de extraño espacio, ¿sí? Interesante, que, te digo, me remite también a pensadores que a mí me gustan mucho, como Bruno Latour y su propuesta pues de cómo un objeto puede ser agente y al mismo tiempo estar en, vamos a decir, en red, porque pues una pintura, al final de cuentas, en mi caso creo, es un espacio en donde hay infinidad vamos a decir, de posibilidades y de elementos que están en juego, desde formales hasta de contenido, y uno como pintor lo que hace en ese espacio de la pintura es negociar con todos esos elementos, ¿no? Y el resultado es el resultado de esa negociación entre la imagen, el color, la composición, el contenido, el contexto, la circulación, etcétera. O sea, todos los elementos que suceden ahí al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es a eso a lo que te refieres cuando dices que la pintura es un lugar de reunión o como un lugar donde... Bueno, es un enredo entre la realidad y el arte. Sí, tengo un pequeño decálogo por ahí, no se los voy a leer, se los prometo, pero uno de los puntos es, y dice, la pintura es un lugar entre el arte y es un enredo entre el arte y la vida, ¿sí? El arte, o sea, pintar a veces no tiene nada que ver con el arte, ¿sí? El arte fue un invento posterior a la pintura. La pintura existe desde tiempos inmemoriales, pues, ¿no? Los cavernícolas pintaban, ¿no? Y no era arte, era quién sabe qué. Y entonces la pintura siempre tiene como esa carga, yo creo, ¿sí? Tiene esa posibilidad, además de que siempre fue, también fue en algún momento, y me parece súper interesante también, como el blanco favorito de la crítica de los artistas conceptuales en contra de vejestorios pictóricos, ¿no? O sea, hubo y ya eso, ya no existe eso, pero en su momento sí existió como un odio a la pintura o alguna cosa de este tipo, ¿no? Y es pasajero también, pero digo, por ahí me encontré la cita de algún curador o estudioso del arte que decía, bueno, es que la pintura, al final de cuentas, ha sido el laboratorio más, el laboratorio idóneo para experimentar y poder hacer arte, ¿sí? Arte del que sea, ¿no? Conceptual
contemporáneo, etcétera, ¿no? Siempre juega en una referencia, pues, ¿no? Hay una referencia, ¿sí? Y bueno, Muy bien. me gustaría abrir la Sí, sí, conversación adelante. y solo quizás antes decir que a mí algo que me parece súper interesante de esto que está ocurriendo aquí es ese cambio de perspectiva también de ver el cielo y ahora ver realmente el piso Exacto, sí. y de manera también como más, sí, como, sí, focalizada. Sí, gracias. Pero bueno, eso lo vamos a Bueno, ver allá en la exposición. sí, quien quiera preguntar algo, Te voy a pasar este y me voy a poner acá por si hay. gracias. Si alguien quiere saber algo. Comentar algo. Y si no. No lo tengo. Quiero todo de Mercado. No, pero algunos que te acuerdes. O sea, ¿qué es la pintura para realmente? No, bueno, la pintura es algo muy complicado. No, tendría que buscarlo. Déjame buscarlo, entonces, porque no me acuerdo. Digo. Es un textito que he estado elaborando desde el año 2000, seguramente. Ok. A ver, ¿a quién se lo mandé? ¿Tiene elaboración? Va cambiando con el tiempo, o sea, voy quitando, o sea, de repente, y luego vuelvo a poner, y luego lo vuelvo a... pero cada vez como va más chiquito, pues. ¿Este específicamente es parte de la expo que está ahorita? No, pero fue el primer cuadro que pinté. Es que este cuadro en particular se fue a la Ciudad de México y se quedó por allá. Entonces hice los que hice aquí y ya se quedaron aquí, ¿no? A ver. A ver. A ver, aquí, ya lo encontré. Bueno, el que ya mencionamos, que la pintura se encuentra en un lugar entre el arte y la vida, ¿no? El siguiente es, la pintura siempre es sobre pintura. O sea, una pintura empieza y se acaba en el ámbito de sus propias referencias, ¿sí? Y así debe verse. O sea, de otra manera uno es injusto con el medio, pues, o sea, no puedes pedirle a que haga otra cosa, pues, ¿no? La pintura debe verse como pintura. El pintor pinta, no fabrica imágenes. La imagen, si acaso, es el andamio de la pintura, ¿sí? Ya creo que lo dije mucho. Los problemas de la pintura no son los problemas del arte, pero a veces sí lo son, ¿no? La forma de la pintura es la pintura, el contenido de la pintura es la pintura. Es un poco tautológico, pero digo, está bien, o sea. Digo, el siguiente es súper específico, o sea, dice, el color es el arma de destrucción masiva de la pintura. La pintura es más antigua que el arte. La pintura permanecerá después del arte. La pintura sobrevive a pesar de los pintores también, digo, porque hay muchos muy malos que uno dice, ay, Dios mío. Y este es como el último que logré formular. Dice, la pintura es de baja resolución y el fin de los tiempos
será en baja resolución. Entonces, bueno, en fin, eso es un poco el espacio en el que yo formulo muchas veces mi trabajo, pues, además de todo lo que voy arrastrando y añadiendo a la sopa, ¿no? Señor, ¿crees que la pintura no es imagen? No, sí es. O sea, es una imagen y es muchas otras cosas, pero es sobre todo un objeto hecho a mano, pintado. O sea, sí, porque eso es uno, ajá. Y la imagen es solo parte de esa cosa. Una imagen tal como podemos pensar que es una imagen que circula por el mundo de las imágenes, es diferente a una pintura, pues. O una pintura es diferente a eso. Y yo tengo una duda, ¿en qué te estresaba hacer más? ¿Las nubes o esto? Estresaba. O sea, porque digo, de alguna manera debe de haber algún tipo de contención o de liberación hasta cierto punto, de pasar a ser como de que a poner las cosas en cierto lugar, a poner las cosas en donde sea. No, pues lo que pasa es que como trabajo por proyecto, si el proyecto me gusta, no me importa el estrés al que me someta. O sea, es irrelevante, el estrés es irrelevante. Hay que hacerlo. El proyecto. Es que cuando tienes un proyecto y te gusta, no te importa. O sea, estás ahí y si tienes que hacer y pararte de cabeza, pues te paras de cabeza. O sea, no hay, ay, es que estoy incómodo. Bueno, pues problema tuyo, pues. O sea, no hay, el estrés no computa, pues, en el algoritmo. O sea, no. O sea, es irrelevante. Ok, bueno, Ah, a lo que me refería, bueno, ¿sientes que, por ejemplo, tiene que ver, en este caso, tal vez, o te refieres como al nivel de intensidad de la imagen. ajá, no sé, como que es que me parece muy curioso A cómo ver. pasaste de hacer, o sea, literalmente nubes a algo como que tan abstracto, ¿no? Ah, pues digo, regresando al inicio de la conversación, para mí todas las imágenes son iguales, ¿sí? Depende de cómo las abordes y las pongas en circulación y las contextualices, etcétera, ¿no? Trabajo por proyecto, persigo estas ideas que me parece que son dignas de ser perseguidas y que tengan, y que esas formas o esas cosas que yo hago contengan eso que yo quiero, pues, ¿no? O sea, pienso en la pintura como una especie de materia actante, ¿sí? Entonces, puede ser de una manera o de otra. Ahora, a veces el nivel de intensidad, pues sí, es diferente. Pero pues también los proyectos van cambiando y hay unos más dramáticos y otros menos, ¿no? Así, fue por ahí sí, más o menos. Sí, claro. Ay, suena bastante fuerte. ¿Qué suscita en tu vida cuando llegas a la conclusión de que la pintura está entre el arte y la vida? O si esto es una concepción que siempre has tenido, ¿y en qué momento decides incorporarlo en tu arte, no? Digo, a mí me parece, como dicen y como dices tú, es arte bastante paisajista, ¿no? Y mi pregunta es más o menos dos preguntas. Una, ¿en qué momento llegas a esta primera conclusión? Y en segunda parte, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué sucede en tu vida cuando el paisajismo se vuelve algo más presente? Cuando empiezas a encontrar estas formas diferentes de crear paisaje, ¿no? Bueno, no mostré lo que hacía, digo, yo empecé a exhibir en 1979 y yo les estoy enseñando trabajo más o menos de los últimos, 30 años. O sea, hay mucho anterior y es muy diferente y vamos a decir que es un tipo de pintura
ah, que no es como la que yo hago ahora, sino era como, es que no sé ni cómo decirlo, más normal. Sí, más como pinturas, cuadros. Y había como, no había logrado, digamos, dilucidar, en mi opinión, esta idea de cómo puede funcionar la pintura, en donde para mí tiene más el sentido de dialogar en un espacio de conocimiento más específico, pues, y pues también va acompañado de estudios, de conversaciones con otros amigos, de mirar a otros artistas, de ver cómo va cambiando el mundo. Entonces todo eso uno lo incorpora al trabajo. Bueno, si uno está abierto a ese cambio, ¿no?, permanente que representa eso, ¿no? Cómo trabajaba antes, digamos, llegó un momento en que a mí me parecía que no respondía a esas inquietudes, vamos, ¿no? Entonces, por eso lo abandono y empiezo a experimentar. Por eso puse esa instalación de manera muy especial, porque fue como un corte muy específico en mi trayectoria para poder empezar a armar, digamos, este discurso el actual, digamos, ¿no? No sé si contesté la pregunta, ¿sí? Ok. Felipe, está. Felipe. Sí, pero quieren grabarlo. El micrófono. Bueno, a ver, no sé qué tan clara va a salir la pregunta, pero como me interesaría saber la relación que tienes con la visión y la relación que tienes como con la mirada. Pensando en la visión, como que hay muchos temas de percepción y de, pues sí, como esta cosa de la, pues, Sí, la de visualidad, ¿no? reptiliano. Exacto. Pero Sí. también cuando hablas de imagen, Sí. pues finalmente estamos hablando de una construcción. Exacto. Entonces, y sobre todo si hay una apropiación de imágenes que están en en lo ya hecho, ¿qué relación tienes con la construcción de la imagen? Y por otro lado, ¿qué relación tienen estas imágenes con la perceptualidad de esta pura retiniana? Porque son dos tipos de registros que se están Sí, poniendo ahí. constantemente hay digamos, la tentación retiniana en la pintura es una cosa, es como tener dulces, ¿no? O sea, algo para la mirada, y eso siempre está a la mano, ¿no? Ahora, eso puede jugar a favor o en contra de aquello que quieres. Bueno, en mi caso quiero que juegue a favor. Digo, al final de cuentas creo que es un recurso más posible. La imagen en términos de mirada, como tú dices, y de construcción de significados, ¿no?, vamos a llamarle así, pues sí, tiene bueno, es que, a ver, voy de nuevo. Un cuadro siempre va a tener estas dos facetas, ¿sí? No sé si conocen lo que es un cubo de Necker, que son esos dos cubitos que ponen así, dos cuadrados y luego los conectan, que a veces se ve de una manera y a veces se ve de la otra. Es como eso, sí, por un lado está la imagen, por otro lado está la pintura, pero la pintura nunca puede dejar de ser pintura, ¿sí? Ahora, lo retiniano pues es posible que esté presente en la construcción de aquella imagen, ¿no? Y sí me interesa, o sea, sí me interesa esa especie de masaje visual, por decirlo así, ¿no? Porque creo que es un atributo
de la pintura, esta cosa un poco lujosa, ¿no? De la superficie, la piel de la pintura, ¿no? De lo que hablan muchos de los que hablan sobre pintura, ¿no? Cómo es la piel de la pintura, cómo la mirada puede abarcar eso y tener como una una sensación estética, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, la estética no está lejos, pero no es lo que persigo, pues, ¿no? O sea, persigo un poco la complejidad de aquella amasijo de posibilidades, ¿no? No sé si te contesté, pero bueno, a ver. Ajá. Y hay estas búsquedas de pura visualidad, pero también de la materialidad pictórica. Ahora, Exacto. no es lo mismo como extreme close-up, que puede ser también hiperexpresionista, pero es las dos cosas. Y como ahí me parece que hay una referencia a una construcción visual que permite que yo pueda leer close-up, que es cinematográfico, y que también lea expresionismo pictórico. Y eso me parece que o sea, son dos operaciones. Una que sí es totalmente retiniana, formal, masajeadora. Sí, y otra placentera. Muy placentera, porque además sí también te conecta con el acto pictórico, ¿no? De cómo puedo adentrarme en sí, pues pintar nubes, como pintar flamas, como pintar, ¿no? Porque no están aquí tantos los incendios, pero también tienes bastantes incendios por ahí, ¿no? Sí, Entonces sí, también, bueno, no sé si tengas bastantes incendios y pinturas con el tema de los incendios, las flamas. Y luego esta otra parte que refiere a la visualidad, no en términos perceptuales, sino todas estas construcciones, por ejemplo, cinematográficas o fotográficas, ¿no? Sí, bueno, vivimos, es que ya hablar de cinematografía o fotografía parece como un poco del pasado, pero en el mundo del Internet, ¿no? En donde picas un botón y tienes ahora sí que ese mundo de imágenes, ¿no? Infinito. Sí, digo, sí, es eso, pues vivimos ahí y uno, digamos, quisiera poder, digamos, si uno extrae de ahí algo, uno quisiera poder darle algún tipo de significado. A lo mejor parte de el hecho de pintarlo, de hacerlo a mano, le da algo, puede ser, digo, es discutible, o el hecho de que tenga toda esta construcción, digamos, compositiva o que hace referencia a la historia de las imágenes, ¿no? También, pues uno aprovecha un poquito todo lo que está a la mano, ¿no? Creo. Digo, es parte de lo que uno tiene a la mano. Sí. Hola, Saúl. Hola. Sí, está fuerte. Perdón. Pues me gustó mucho tu presentación. Justo me hizo pensar en que a veces los pintores o el por qué pintar a veces es como una lucha de atención para el espectador. Sobre todo creo que en esta época de demasiados estímulos y demasiadas imágenes y saturaciones, el que alguien en una muestra no la recorra así rapidísimo y que de repente sí se detenga, se me hace un logro. Y encuentro como interesante igual tus intentos o aproximaciones a que se detengan, haciendo como esto de los francotiradores y así. Y tu amor al pixel igual se me hace bien lindo. Y quería preguntarte justamente como en torno a eso, como pues si has usado o planeas o tienes alguna relación con la inteligencia artificial como pues, por esta búsqueda de imágenes, igual como y justamente que dices que un pintor no se preocupa por generar imágenes, sino por pintarlas. Pues nada, me gustaría saber como tu opinión al respecto.
No sé. He jugado con una cosita de inteligencia artificial. No me llamó mucho la atención. O sea, me pareció ahí un juego. Claro, a lo mejor mis intentos de juego son irrelevantes, ¿no? Pero a lo mejor se pueden hacer otras cosas. Por ahora creo que tengo bastante de este lado de la inteligencia natural. Como para no, o sea, entre manos, como para pensar en arreglar o incluir esa herramienta, no lo sé. Digo, no he tenido realmente ningún contacto con eso, no sé nada de eso. Sí, básicamente. Aquí mismo, aquí cerca. Yo tengo una pregunta tal vez un poquito más personal, aquí entre artista, artista. Y es que, por ejemplo, yo cuando incursioné en el arte, digo, para justo este tema, ¿no? Tema de vida, arte, la brecha que existe entre ambas, para mí surgió más como un instinto, ¿no? El acto de pintar fue más como un instinto, un medio para vaciar ciertas pues experiencias, ¿no? Desde temprana edad. Y justo cuando incursioné más a fondo sobre la teoría del arte y algo más, digamos, ¿cómo se le puede decir? De escuela. O sea, me decidí a profesionalizarme. Justo lo que hice fue alejarme de la pintura, ¿no? Y empezar a explorar otros medios como el performance y la tridimensión, etcétera, etcétera. Y de alguna u otra manera siempre regreso al acto de dibujar o pintar como un acto liberador, ¿no? Mi pregunta hacia ti sería, veo que tocas el tema y tienes una percepción muy clara. Ahora, gracias a esta charla como que lo agrego a mi modo de ver, ¿no? La pintura. ¿En qué momento en tu vida diaria, en tu vida profesional, creas esta diferencia entre lo que hago como, no sé, justo ese instinto de pintar o los proyectos que decides llevar a cabo, ¿no? ¿Y cuáles son tus pensamientos o ideas en relación a todo esto? Bueno, un poquito la pregunta de Aura. Iba por ahí, digamos. Vamos a decir, yo pintaba por instinto y dejé de pintar por instinto. O sea, decidí construir una manera de pintar que estuviera informada de, pues ahora sí, como dices tú, de tal vez de lo académico, ¿sí? Pero eso quiere decir, pues, leer filosofía, y adentrarse en las ideas de la contemporaneidad, discutir posibilidades de aquello que tú quieres desarrollar, encontrar las maneras de que eso no solo sea o sea, no solo sea la representación de un enunciado teórico, pues, sino que en sí mismo sea algo que esté cargado de aquello que supuestamente tiene, ¿no? Entonces, a mí, como me gusta ver mi actividad como artista, es que es una especie como de camino de conocimiento que yo comparto, ¿sí? De eso. O sea, el arte es una forma de conocimiento y es una forma de conocer el mundo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que me ayude a conocer eso, pues para mí es bienvenida. No sé si... Y el instinto o lo intuitivo está presente, por supuesto, pero no, o sea, lo intuitivo hay que cultivarlo. O sea, lo intuitivo hay que, decía por ahí algún filósofo, hay que darle conceptos, porque si no está ciego. La intuición sin conceptos es ciega, ¿no? Entonces, tal vez sí hay elementos intuitivos, pero no se queda en ese ámbito, ¿no? Está informado, ¿no? Está lleno de
otras cosas, pues, ¿no? Y de construcciones mentales, pues, Leonardo da Vinci decía, la pintura es una cosa mental, pues, creo que sí. O sea, y es ya muy viejito eso, ¿no? Y parece como, bueno, pues sí, no está mal, ¿no? Ahora, mental, en fin, podemos discutir que es mental, ¿no? Pero en fin. Hola, Saúl. Hola. Ay, perdona. Buenas noches. Oye, mi pregunta, entre pregunta y comentario, va más bien de la pintura de las nubes de esa serie. Las nubes pueden funcionar el cuadro invirtiendo el cuadro y tienes otras nubes girándolo y también es otra imagen. ¿Qué tanto te importa o qué tanto control quieres sobre eso? ¿Quieres una imagen fija en el cual tu cuadro es la nube que tú nos presentas o podemos...? Nunca las he volteado, ahora las voy a voltear a ver qué pasa. Sí, okay. No se me había ocurrido, pero bueno. Pues sí, tienen una arriba y una abajo, pues, pero... porque las nubes tienen una arriba y una abajo. O sea, así son, pues. Sí, por eso es otra nube, es otra imagen. No, bueno, sí, podría ser. Gracias. Sí, perdón. Gracias. A ver si... Te paso el micrófono para que quede... Cortita. Cortita. Yo nada más tenía duda de si utilizaste, o sea, para esta última serie, como en todas las demás, utilizaste imágenes de referencia. Sí, claro, yo saqué fotos, las trabajo, hago mis patrones y hago como pintura por números. Ok. Ok. Sí. Uh-huh. Sí, no, nada más era eso. O sea, porque ahora que me la quedé viendo más, o sea, totalmente es muy paisajista y muy... O sea, entonces, era como la duda de si era como una memoria paisajística como interna que nada más sacabas así o si era como a partir de imágenes específicas. A partir de imágenes específicas. Ok. Era todo. Gracias. Listo. Pues si no hay... otras más urgencias. Saúl, muchísimas gracias, por estar aquí hoy. Gracias a quienes vinieron.